a los capacitores tiene que ver con lo que habíamos comentado la ocasión anterior. Si recuerdan, decíamos que estos dispositivos, estos capacitores, en estas aplicaciones que estamos viendo, nos ayudan a filtrar las señales. Aquí tengo ya un primer circuito, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero la primera parte tenía que ver simple y sencillamente con la carga y descarga del capacitor. Una fuente de alimentación, conectábamos en paralelo el capacitor con la fuente de alimentación. Después de eso, abríamos un interruptor o un cable, lo que sea que hayamos puesto o que pongamos, ahorita lo vamos a ver más a detalle, y vamos a cambiar la terminal de negativa del capacitor para poder cerrar el circuito. Prácticamente voy a compartir pantalla para dibujar rápidamente el circuito. Y lo que nosotros, estoy compartiendo pantalla, ¿sí se ve el pizarrón, jóvenes? Sí, profe. Sí. Sí, profe. El circuito prácticamente es este. Tenemos el, nuestro circuito, perdón, ¿cuál circuito? Nuestra fuente de alimentación. Tenemos nuestra fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación prácticamente nos permite conectar el capacitor a un punto o a otro. De este lado está el diodo emisor de luz, su respectiva resistencia de polarización. Cuando no tengo conectado nada, no hay flujo de corriente, el capacitor, yo esperaría que esté descargado. Si no estuviera descargado, cuando yo conecte aquí, si el capacitor no está descargado, el LED va a encender, porque la carga que está aquí, ese voltaje, va a permitir que haya un pequeño flujo de corriente. Dijimos, si recuerdan, que el capacitor almacena energía en forma de voltaje, por lo tanto la corriente que vamos a tener ahí es una corriente bastante pequeña. Si el capacitor estuviera descargado y yo lo conecto aquí, no va a suceder nada porque no hay una fuente de alimentación. Lo primero que vamos a hacer entonces es conectar este capacitor a este punto, por lo tanto el capacitor está en paralelo con la fuente de alimentación, hay un flujo de corriente de este lado, el capacitor lo que va a hacer es cargarse y va a mantener un valor de voltaje constante almacenado en él. Cuando yo entonces desconecte, ¿sí? Desconecto, deja de fluir corriente eléctrica, pero el capacitor ya quedó cargado. Cuando yo conecte entonces ahora un cablecito de este punto a este, el capacitor prácticamente está haciendo las veces de fuente de alimentación. Todo esto de aquí está desconectado, pero por aquí circulará una pequeña cantidad de corriente, resultado de el valor de voltaje que está almacenado en el propio capacitor. Y ahora lo que yo voy a tener es que este capacitor se va a descargar. ¿Cómo voy a observar eso? Voy a observar que el LED enciende durante un instante de tiempo significativamente corto y después de eso se empezará a ver cómo empieza a bajar la intensidad y va a ser menos, 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 hasta que se apague completamente. ¿Por qué veo que se enciende? Bien, porque tiene el valor de voltaje máximo, porque empieza a disminuir esa intensidad, porque se empieza a descargar. ¿Por qué se está descargando? Se está descargando porque está fluyendo una corriente a través de este circuito, porque esta parte, este diodo y esta resistencia están demandando la energía que contiene el capacitor. Si recuerdan, dijimos que tenemos, al menos en este caso, para este primer experimento que vamos a analizar nosotros, lo que nosotros vamos a tener aquí es que puedo tener un capacitor con un valor, lo vamos a hacer con dos valores, con un valor significativamente grande, 1000 microfaradios, y uno bastante más pequeño para observar la diferencia entre uno y otro. Después de eso, lo que dijimos que íbamos a hacer es colocar un par de capacitores en serie y después, perdón, en paralelo,
y después en serie para poder determinar qué es lo que sucede en uno o en otro caso. Es decir, después tendremos un par de capacitores que estarán en paralelo, repetiremos la misma acción y veremos la diferencia si es uno solo, por ejemplo, de 1000 microfaradios o dos de 1000 microfaradios en paralelo. Y después lo que haremos será ponerlo en serie, un capacitor, serie el otro capacitor, y repetiremos nuevamente el experimento. Y lo que tendremos que concluir, o lo que podremos concluir ahí es que dependiendo de el valor de capacitancia que nosotros tengamos, si es más grande o más pequeño, tardará más tiempo o menos tiempo en descargarse, y si es del mismo valor pero está en serie o está en paralelo, entonces también habrá una diferencia significativa. ¿Para qué nos sirve esto? Nos va a servir para pasar después a la siguiente parte, en la cual ya tendremos una fuente de alimentación, tendremos un transformador, un circuito regulador, perdón, ¿cuál regulador? Un transformador, un circuito rectificador, no regulador, rectificador, un circuito rectificador, y después del rectificador un filtro, en el cual la señal que nos entrega el rectificador son semiciclos y tenemos una señal de corriente continua pulsante. Lo que vamos a hacer ya en aquel punto con el capacitor es que esta señal de corriente continua pulsante lo que nos va a dar es que el capacitor se cargue, descargue, se cargue, descargue y nos dé una señal prácticamente de corriente directa. Si observan en este primer caso que vamos a poner únicamente un LED y una resistencia, la señal que estamos utilizando es una señal de corriente directa. Es una señal invariante con respecto al tiempo. Es una señal constante. Para la segunda parte, cuando ya lleguemos a la fuente de alimentación, lo que vamos a observar en esa fuente de alimentación es que la señal con la que estamos alimentando ya no es una señal de CD. Esta señal de CD es una señal constante, una señal que no varía, que no cambia. En la segunda parte, esa es una señal de corriente continua pulsante, a pesar de que ya no es alterna, de que ya no hay semiciclos negativos y de que toda la señal es positiva, es una señal que es variante con respecto al tiempo, es una señal variable. Tengo un valor cero, va creciendo, creciendo, creciendo hasta el máximo, decrece, decrece hasta el mínimo, crece, crece, crece hasta el máximo y decrece. Yo no controlo esas magnitudes. ¿Quién determina esas magnitudes? La propia fuente de alimentación. ¿Quién es la fuente de alimentación? ¿De dónde está saliendo esta energía? Del tomacorriente. Y esa señal está pasando a través de un transformador y del transformador está pasando a un circuito rectificador y esa salida del rectificador es lo que nosotros tenemos aquí. Esto yo no lo controlo. ¿Qué sí puedo controlar? Lo que hace el capacitor. Y el capacitor entonces lo que va a hacer es, no va a permitir que esta señal llegue hasta cero a través de este fenómeno, de la carga y la descarga del propio capacitor. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer, jóvenes? Sí, Sí, profe. profesor. Muy bien, entonces voy a detener la pantalla y nos vamos a la cámara. Muy bien, entonces tenemos, en principio, ya aquí en nuestro protoboard tengo conectada la fuente de alimentación de 5 volts. Ya está aquí la conexión a un eliminador. Está la fuente. Tengo conectado hacia la parte superior. Es más. Hacemos las conexiones. Muy bien. También vamos a quitar este. Aquí lo único que tengo conectado es la fuente de alimentación. Esto es importante. Esta fuente me indica que de este lado tengo el voltaje de salida. Creo que no se alcanza a apreciar muy bien por la luz. Si hay mucha no se ve y si hay poca tampoco, pero bueno. Ya sé. Vamos a poner la fuente de 9 porque al final las conexiones son las mismas. Aquí tengo la fuente de 9. Espero que se alcance a apreciar un poquito mejor. Tiene 4 salidas, ya lo habíamos comentado en algún momento. Comenzando en este punto, tengo un voltaje de salida negativo, después un voltaje de salida positivo
de este lado el negativo o la tierra, y el siguiente es el voltaje de entrada. Tiene 4 terminales, de las cuales solamente estoy utilizando 2. El voltaje de salida de este lado y la tierra o el negativo de este lado. No utilizo el voltaje de entrada, porque el voltaje de entrada, si yo me conecto a esa terminal, es exactamente el mismo voltaje que yo tengo de la fuente o del cable de donde me estoy conectando. Y si yo conectara el de la parte de esta esquina, de aquí, la parte inferior izquierda, lo que yo estaría conectando ahí es un voltaje negativo. No necesitamos, aquí se ve mejor. No necesitamos un voltaje negativo. No estamos utilizando voltaje negativo para este circuito. Entonces, tengo voltaje negativo de salida, positivo de salida, tierra o GND o negativo, que es el que nosotros conocemos en las pilas o en las baterías, y de este lado el voltaje de entrada. De esos 4, solo me conecto a la tierra y solo me conecto al voltaje de salida, que son esos que están aquí. Y bueno, aquí podemos observar 2 terminales de un lado y las otras 2 terminales del otro, que es la forma en la cual tenemos nuestra fuente de alimentación. Tengo entonces la fuente, estoy conectando el positivo a este punto, que es el voltaje de salida, y estoy conectando el negativo a este punto, que es GND o tierra. Los estoy poniendo a la parte superior simplemente porque me conviene, porque tenía ocupado en ese momento la parte inferior, pero recuerden, no hay restricción, yo lo podría conectar a cualquier parte de mi circuito sin ningún problema. Ahí fue solamente una cuestión de facilidad, además por la longitud que tienen los cablecitos que estoy utilizando. Por lo tanto, cualquier punto aquí en el cual yo me conecte me va a permitir tener ese valor de voltaje positivo y este valor de voltaje negativo. Ya aquí tengo la fuente de alimentación. Aquí ya tengo conectado un diodo emisor de luz. Lo voy a desconectar y vamos a hacer una prueba rápida para poder identificar las terminales de nuestro diodo emisor de luz. Este diodo emisor de luz es un LED cuadrado. Si observan, tiene una forma, no cuadrada, perdón, rectangular. Este tiene una forma rectangular. Podemos tener diferentes formas en los diodos emisores de luz. Déjenme buscar, aquí tenía otro. ¿Dónde lo puse? Podemos tener diferentes formas, diferentes colores. Eso realmente no hace diferencia. Únicamente la diferencia tiene que ver con el voltaje con el cual los podemos alimentar. Aquí tenemos otro LED. Este es un LED color amarillo. Podemos tener rojos, los más comunes son los rojos, puede haber verdes, azules ultrabrillantes, transparentes, ámbar y más. Por ejemplo, en este otro circuito, este ya es un circuito impreso que tengo aquí. Aquí tenemos un diodo emisor de luz transparente. Este diodo, que es color transparente, es un diodo que internamente nos tiene un ánodo y 2 cátodos. Por lo tanto, en algún momento, dependiendo de su polarización, se ilumina color rojo y dependiendo también con el cambio de la polarización, se ilumina color verde. En un solo diodo tengo 2 diodos emisores de luz porque al menos este tiene 3 terminales, un ánodo y 2 cátodos en el mismo dispositivo. Estos son ya para aplicaciones un poco más complejas. Por ejemplo, este es un programador, este es un circuito programador para PICs, para microcontroladores. En algún momento, cuando el circuito está haciendo una función, se ilumina en color verde y en algún otro momento, cuando está haciendo otra función, se ilumina en color rojo. Este es un LED bicolor. Podemos tener algunos otros LEDs de otros colores, como les decía, rojo, azul ultrabrillante, algunos más pequeños, algunos mucho más grandes. Realmente no hay restricción. La diferencia en el color que nosotros vemos no está en el color externo del LED. Normalmente vemos un LED como este que es color amarillo y sabemos que el color que va a emitir es amarillo. Este que es color rojo claro va a emitir un color rojo. El que es color verde va a emitir un color verde. Pero el color no lo da el plástico externo del diodo emisor de luz. El color lo da el material que se encuentra dentro del diodo. Ese color que nosotros vemos en la emisión de la luz no es por el color del encapsulado. Esa es la razón por la cual tenemos LEDs transparentes
y esos LEDs transparentes iluminan de algún color, verde, rojo, anaranjado, porque es el material fotosensible que se encuentra dentro del diodo emisor de luz el que genera ese color. El encapsulado externo nos permite observar rápidamente el color del LED y además permite que se vea un poco más claro, pero no es, el color de los LEDs no es por el tipo de plástico, no por el tipo, perdón, por el color del plástico que tiene en la parte externa. No es así, es por el material que se encuentra en la parte interna. Entonces, desde el punto de vista de la forma, el tamaño, el color, es lo que va a hacer distintos a los diodos emisores de luz, pero al final de cuentas siguen siendo lo mismo, siguen siendo diodos emisores de luz. Y como son diodos emisores de luz, tienen un ánodo y tienen un cátodo. Eso significa que si yo utilizo un multímetro y este multímetro lo coloco en esta posición de medición, aquí que me indica que es para medir diodos, yo puedo saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo en este diodo emisor de luz. En este punto yo puedo medir la capacitancia, el valor de la carga del capacitor, y puedo medir también diodos. En este momento, si observan, aquí está como NF, que son nanofaradios, por lo tanto, oprimo este punto, y lo que me indica ahora es V en DC, voltaje en corriente directa. Cuando ya esté en voltaje en corriente directa, y además aquí, creo que no se observa, déjenme girarlo un poco. Cambiar la luz, ¿por qué? Sí, sí se ve ahí bien, ¿Sí? prof. Aquí, Sí, listo, sí acá se ve. está. Si es que en mi pantalla se ve oscuro. Aquí se alcanza a apreciar el símbolo de un diodo y esto me indica que ya puedo realizar la medición de cualquier diodo. Si recuerdan, utilizamos esta función eh, la primera ocasión para identificar el ánodo y el cátodo en un diodo rectificador. Aquí sucede exactamente lo mismo. Sabemos que si yo conecto ánodo hacia el positivo y cátodo hacia el negativo, estoy polarizando directamente el diodo y por lo tanto habrá flujo de corriente. Aquí yo conecto, no sé cuál es el ánodo y el cátodo, conecto el negativo a un extremo, el positivo al otro y no observo cambio. ¿Por qué no observo cambio? Porque lo que me está indicando ahí es que yo tengo una resistencia muy grande, tan grande que es un circuito abierto. Cuando yo veo en la pantalla de un multímetro OL, significa que es un circuito abierto, no hay flujo de corriente. Ahora voy a invertir la posición de el diodo, lo giro y ahora conecto la otra terminal a un extremo, al positivo, la otra al negativo, y si observan, aquí ya hubo un cambio, y tengo 1.772 volts, que es el valor de voltaje que tenemos para vencer la barrera de potencial en un diodo, porque es de silicio. No se observa el color, no se está iluminando prácticamente porque la cantidad de corriente que está fluyendo es muy poca. No me interesa ver si el LED funciona o no desde el punto de vista visual. No me interesa observar si se enciende o no. Lo que me interesa es identificar esta terminal, la que tenemos aquí del lado izquierdo, es el cátodo porque está conectado a la terminal negativa y la que está del lado derecho es el ánodo porque está conectada a la terminal positiva. Y eso hizo que el diodo se polarizara directamente. A pesar de que físicamente yo no estoy viendo la luz, este diodo sí funciona porque estoy teniendo una resistencia pequeña, lo cual indica que hay un flujo de corriente a través de él. Por lo tanto, esta terminal es el cátodo y la del lado derecho es el ánodo. Con eso ya tengo identificado, el cátodo es la de la izquierda, el ánodo es la de la derecha. Lo voy a colocar aquí en el proto. Coloqué el que identificamos como cátodo hacia abajo y el que identificamos como ánodo hacia arriba para que no se me vaya a olvidar y no tenga que volver a hacer la medición en un momento más. Con eso ya tengo identificado las terminales de este diodo. Eso aplica para todos los circuitos. Ahora, no puedo conectar de manera directa el diodo. Si yo el diodo emisor de luz, si yo lo conecto de manera directa, lo que va a suceder es que se va a quemar. Necesitamos una resistencia de polarización. Esta resistencia de polarización es una resistencia
es... se dejó de ver, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Sí. Sí, profe. A ver. Listo. Muy bien. Entonces, necesitamos una resistencia. Esta resistencia debe ser acorde a el voltaje a través del cual la vamos a conectar. Aquí ya tengo una resistencia. No sé si se alcance a apreciar. Yo creo que no. Pero es una resistencia de 220 ohms. Ahorita la medimos para comprobar que realmente es una resistencia de 220 ohms. ¿Por qué elegí una resistencia de 220 ohms? Porque si recuerdan, de acuerdo a lo que observamos en la primera práctica, cuando teníamos o cuando sustituimos diferentes resistencias en un mismo circuito en donde nosotros teníamos diodos rectificadores, que al final de cuentas siguen siendo diodos, sigue siendo un diodo. En aquella práctica probamos con resistencias pequeñas, una de 60 y tantos ohms, 220, 330, 1 kilo y más. Y nos dimos cuenta que manteniendo constante el voltaje de la fuente, al variar estas resistencias, variaba la corriente. Podíamos tener un caso en el que la corriente era significativamente grande y otros casos en los cuales la corriente era significativamente pequeña. Recordando aquello que vimos en esa primera práctica, una resistencia de 220 hasta 330 ohms es lo suficientemente efectiva para conectar con un diodo emisor de luz a una fuente de alimentación de entre 5 y 9 volts. ¿A qué me refiero con que es una resistencia lo suficientemente efectiva? Lo suficientemente efectiva para que circule la corriente necesaria para que la cantidad de luz que está emitiendo el LED la podamos observar sin ningún problema. Entre mayor o menor sea la cantidad de luz que emita, significa que es mayor o menor la cantidad de corriente que está fluyendo a través del mismo LED. Tiene un límite. Si yo excedo, yo digo, yo lo que quiero es que mi LED encienda bien bonito y se vea mucho más. Entonces, no le voy a poner una resistencia de 220 ohms, le voy a poner una resistencia de 33 ohms, una resistencia muy pequeñita. Si yo pongo una resistencia muy pequeña, entre más pequeña sea la resistencia, recuerden, la corriente se va a incrementar, porque menos, se está oponiendo menos al paso de la corriente. Y si esa corriente se incrementa además, lo que va a suceder es que sí, va a empezar a iluminarse cada vez más, pero hasta el punto en el cual el LED se va a quemar. Este diodo emisor de luz se va a quemar. Habíamos comentado también la ocasión anterior que hay algunos casos, por ejemplo, y se ve mucho en el laboratorio, alguien lleva un LED y en lugar de medirlo con el multímetro, porque se nos olvida que lo podemos medir con el multímetro, decimos, no, es mucho más fácil usar una pila cuadrada, tomo la pila cuadrada y conecto directamente el LED. Si yo lo conecto directamente, lo que voy a tener es que no hay resistencia. La única resistencia que tenemos es la resistencia interna del diodo emisor de luz. Esa resistencia es muy baja, es muy pequeña esa resistencia. Por lo tanto, por ley de Ohm, si la resistencia es muy pequeña, la corriente se incrementa hasta un punto que no es suficiente, o más bien, es al contrario, se incrementa hasta un punto en el que esa corriente excede el valor máximo permitido por el LED y entonces el LED se va a quemar. Necesito entonces una resistencia. Esta resistencia que tenemos, les decía, es una resistencia de 220 ohms. Vamos a revisar si esto es cierto. Tengo que cambiar, lo voy a poner al revés mejor para que se vea más claro. Así. Tengo que cambiar la posición en la cual se encuentra el multímetro. Voy a medir una resistencia, por lo tanto me tengo que mover a este punto, en donde está la indicación de ohms. Observo si ya me encuentro en la posición, aquí, y es correcto. Si yo lo oprimo, por ejemplo, lo que va a medir es continuidad. Si se dan cuenta, aquí, aquí,
tenemos un símbolo que no es de resistencia, este es de continuidad. Vuelvo a oprimir, ya tengo ahora sí una medición de resistencia, está en megaohms. Tomo la resistencia, aquí no tiene polaridad, es exactamente lo mismo que la mida de un lado o del otro, y puedo observar que mi resistencia es una resistencia de 220.7.8 ohms. Es una resistencia de 220 ohms. De acuerdo al código de colores que habíamos visto, tengo rojo, rojo, café. Una resistencia de 220 ohms. Listo, ponemos nuestra resistencia aquí. Voy a quitar el multímetro. Y lo que tenemos entonces es que esta resistencia va a estar en serie con el diodo emisor de luz. Nuevamente hay que recordar que ya identificamos el ánodo y el cátodo de nuestro diodo emisor de luz. Lo voy a poner aquí abajo. Además, recuerden, debo colocarlo en una posición en la cual no entren en cortocircuito las dos terminales. Lo voy a inclinar un poquito para que se alcance a apreciar. Lo tengo colocado en esta parte que es la división de los 5 puntos de la parte superior y los 5 puntos que tienen contacto en la parte inferior. No puedo ponerlo, por ejemplo, voy a tomar el otro LED que tengo aquí a la mano, no podría conectarlo de esta forma. Si yo lo conecto aquí, por ejemplo, aquí, igual lo voy a inclinar para que se vea. Si yo lo conecto aquí, lo que estaría haciendo es ponerlo en cortocircuito, porque los tengo, ánodo y cátodo, en la misma línea. En esta línea hay conducción. No puedo ponerlo de esta forma porque lo que estaría haciendo es ponerlo en cortocircuito. ¿Qué sí podría hacer? Lo que sí podría hacer es ponerlo de esta forma. De esta forma no tendría ningún problema porque no hay conducción de este punto con este otro. Recuerden que aquí la conducción es 5, 5, 5 y 5, solo entre ellos. Por lo tanto, podría ponerlo de esta forma, horizontal, o podría ponerlo de esta forma, vertical, siempre y cuando coloque una terminal de la división hacia arriba y la otra terminal de la división hacia abajo. Cualquiera de los dos casos es igual. No hay ningún problema, no hay restricción. Muy bien, tenemos entonces que debe estar en serie la resistencia con el diodo emisor de luz. Es un circuito serie, por lo tanto, da lo mismo quien esté primero. Puede estar primero la resistencia y después el diodo emisor de luz, o puede estar primero el diodo emisor de luz y después la resistencia. No hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Coloco la resistencia en este punto y ahora voy a ponerlo aquí. Lo único que tengo es el cátodo, el ánodo, conectado con la resistencia y de este lado la resistencia. Voy a cerrar mi circuito y de este punto del cátodo me voy a conectar a tierra, al negativo. En este caso mi negativo está aquí arriba. Voy a buscar un cablecito un poco más grande para no tener... no, pero vamos a poner un negro. Coloco entonces un cablecito aquí. Ya tengo el negativo y este lo tengo que poner a cualquier punto de la parte superior. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarnos aquí. Lo estoy poniendo lo más extendido que se puede para que no esté amontonado y sea un poco más clara la explicación. Si recuerdan, en la ocasión anterior habíamos puesto aquí una unión para generar continuidad. La voy a quitar de aquí y lo voy a poner en la parte superior, en este punto. Lo único que estoy haciendo es generando continuidad del negativo, que es este que está en color blanco, pasa a través de la línea azul. Aquí ya puse una unión, continúa, llega a este punto, pasa hacia este extremo, llega al cátodo, pasa al ánodo, del ánodo a la resistencia, y el otro extremo de la resistencia hasta este momento está desconectado. Lo que tengo que hacer ahora es conectar el capacitor. Tengo que colocar el capacitor en paralelo con la fuente de alimentación, después desconectarlo y conectarlo con la resistencia. Antes de hacer eso, aquí tengo el capacitor. Este capacitor que dijimos es de 1000 microfaradios.
y voy a comprobar, voy a medir si realmente corresponde o no. Voy a desconectar un poco este y ahorita lo volvemos a conectar. Tengo el multímetro. Me muevo hasta este punto, que es la medición de capacitancia. Aquí podemos observar NF, me indica que ya estoy midiendo capacitancia, son nanofaradios, NF. Si yo oprimo aquí, nuevamente estaría midiendo diodos, así que vuelvo a oprimir y tengo NF. Tengo que identificar la terminal porque es un capacitor electrolítico y observo que aquí está la marca del signo negativo. Significa que esta terminal es el negativo y la terminal del lado opuesto es el positivo. Algo que podemos observar es que la terminal negativa siempre es más corta que la terminal positiva. Esa es una norma que tenemos en los capacitores. Esta terminal, la negativa, es más corta físicamente que la terminal positiva. Entonces voy a conectar, eso nos sirve por si tenemos en algún momento algún capacitor que ya tiene mucho tiempo o estuvo en algún lugar en donde sufrió un poco de corrosión para poder identificar las terminales. Voy a conectar entonces la terminal negativa a este punto y la terminal positiva a este otro. Y en este caso, lo que yo debería observar es el valor de la capacitancia. No sé si se alcanzó a apreciar, no creo por la misma frecuencia de transmisión de la cámara, pero cuando lo conectamos, no se empezó a ver o no se vio el valor instantáneamente, tardó un poquito. Ese tiempo que tardó en reflejarse el valor aquí es el tiempo de carga del capacitor. Y si observan, les había dicho que este capacitor era de 1000 microfaradios. Y aquí podemos observar que son 1003 microfaradios. Por lo tanto, podemos observar que este capacitor sí funciona correctamente. Si observamos aquí, el capacitor es de 1000 microfaradios. Ahora, este capacitor, voy a quitar el multímetro, este capacitor que acabamos de medir, no solamente lo medimos, lo cargamos. El capacitor en este momento está cargado. Si yo conecto algo, lo que sea, se va a descargar. Entonces, este lo vamos a dejar por aquí y ahorita vamos a explicar esta parte de la carga. Aquí tengo otro capacitor y aquí tengo otro capacitor que no los he conectado a nada, están completamente descargados. De acuerdo a lo que habíamos dicho originalmente, tenemos que este capacitor lo vamos a conectar de acuerdo al circuito a positivo. Lo voy a poner por aquí. Para que no nos estorbe. Voy a poner el capacitor aquí, el negativo hacia este punto y el positivo hacia este punto. Tengo que doblar las terminales para que no se vea tan chueco. Listo, tengo entonces el negativo a este punto, la terminal que está marcada con la línea negra, y el positivo a este otro punto. De acuerdo al circuito que habíamos visto, yo necesito poner el capacitor a BCC y necesito cargarlo. Y después de eso, desconecto y voy a conectar el resto del circuito. Voy a poner la terminal antes de esto. Tengo el positivo, lo voy a conectar a la fuente de alimentación. Entonces, tendría que, este es el positivo, lo conecto a la fuente de alimentación. Hasta ahorita, lo único que tengo es positivo de la fuente hacia el positivo del capacitor y el negativo de la fuente lo voy a conectar al negativo del capacitor. Y después de eso, lo único que voy a hacer es cambiar la posición de un cable, de la misma forma que tenemos en el circuito. Si observan el circuito que dibujamos la ocasión anterior y con el que comenzamos la sesión del día de hoy, lo único que tendría que hacer es
mover una de las terminales. Por lo tanto, el positivo de la fuente está al positivo del capacitor y de ahí mismo va a estar a este punto, a la resistencia. En el circuito lo puse al revés, puse primero el LED y después la resistencia. Recuerden, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Es un circuito serie. Entonces tengo positivo y este lo pongo a la resistencia. Positivo de la fuente llega a este punto, de ahí va al positivo del capacitor. La segunda terminal no está conectada. Aquí mismo en el positivo está la resistencia en serie con el LED y tampoco está conectada en este momento. En el circuito que tenemos, en el que les dibujé, lo pusimos al revés. Primero estaba el LED, después la resistencia y después el negativo. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Para que sea igual que en el dibujo que hicimos, estoy moviendo este cable para que sea el que vaya de un punto al otro. Lo voy a poner de aquí en un momento hacia el negativo y después lo voy a quitar y lo voy a mover hacia el diodo emisor de luz. Lo único que voy a hacer con este cable negro es unir los tres puntos a los que teníamos en la parte inferior. ¿Sí queda claro, jóvenes, la función que va a tener este cable? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Es Sí. fuente de alimentación, positivo. ¿Qué tenemos en el dibujo? Asócienlo con el dibujo que hicimos. Fuente de alimentación. Recuerden, aquí el arriba y abajo es subjetivo porque depende de la posición que tenga en la fuente de alimentación y de la posición que yo elija dentro del protoboard. Eso va a ser subjetivo. No puedo decir arriba, abajo, izquierda, derecha. No tendría lógica. Va a cambiar, pero eso no implica nada, no hay cambio de nada. Si lo comparamos con el circuito que tenemos o que tienen en su cuaderno, de acuerdo a lo que estuvimos explicando, tenemos fuente de alimentación. El positivo de la fuente va primero al capacitor en el dibujo. El positivo pasa por aquí y llega al positivo del capacitor. Todo esto que está en este punto, aquí, es un nodo. Todo esto es un nodo. Lo podemos ver como un solo punto, como lo tenemos en el dibujo de su cuaderno. Entonces, el positivo pasa por aquí y está hacia el positivo de mi capacitor. Listo. Después, la terminal negativa del capacitor en el dibujo no está conectada a nada. Aquí está. No está conectada a nada. Después, en el mismo nodo donde está el positivo del capacitor, está el ánodo o la resistencia, porque es un circuito serie. Es más, lo vamos a poner para que sea igual que como lo tenemos en nuestro circuito, para que no sea diferente. Y tenemos entonces el diodo, y del diodo tenemos ahora la resistencia. Y esta resistencia va a estar conectada a un punto que va a estar cambiando. ¿Cuál es ese punto que está cambiando? Este cablecito negro que tenemos aquí. Y entonces, de acuerdo al dibujo, en un momento estará conectado aquí a la resistencia y en algún otro momento estará conectado aquí al negativo de la fuente de alimentación. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Cuando me conecto al negativo de la fuente a este lado, todavía no lo he conectado, solo lo puse aquí para hacer el señalamiento. Cuando lo ponga aquí al negativo, se conecta al negativo de la fuente y vamos a tener entonces en paralelo fuente de alimentación con el capacitor. Cuando yo me conecte aquí, el capacitor se carga. Cuando me desconecte y después me conecte a este lado, la carga de ese capacitor va a pasar a través de el circuito. Lo que puedo observar aquí es, lo voy a conectar de una vez. Si observan, lo conecto y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque este capacitor está completamente descargado. Ahora sí, me voy a mover hacia el negativo. Me conecto. No veo nada. No va a suceder nada. Lo único que está sucediendo es que el capacitor se está cargando. Y cuando yo me muevo de aquí y me conecto a este lado,
No sé si alcanzaron a observar el diodo emisor de luz. Me voy a regresar nuevamente. Vuelvo a cargar el capacitor. Se está cargando. Ya se cargó. Observen el diodo emisor de luz. Me desconecto. Me muevo hacia este lado. Y el LED encendió y apagó. Voy a apagar la lámpara para que se vea un poco más claro. Me muevo nuevamente al negativo. El capacitor se carga. Me muevo a este punto. Y el diodo emisor de luz enciende y apaga. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Si se dan cuenta, lo mismo que dijimos al inicio, estamos hablando de una señal de corriente directa. Por lo tanto, al ser una señal de corriente directa que es invariante con respecto al tiempo, tengo que hacer este movimiento de este punto a este, capacitor cargado, de este punto a este, capacitor que se descarga. De este punto a este, se carga, de este punto a este, se descarga. Eso que observamos ahí, eso tarda un segundo aproximadamente, cuando mucho. Lo voy a medir más o menos y es un segundo prácticamente, es lo que tenemos. Si yo tuviera un arreglo de capacitores que me permitiera tener una mayor cantidad de energía almacenada, a lo que llamamos un banco de capacitores, algo parecido a lo que tenemos, por ejemplo, en electricidad con las baterías, un banco de baterías. Si en algún momento tienen la oportunidad, por ejemplo, de estar en alguna empresa que tenga un sistema de respaldo de energía y tenga bancos de baterías, se van a dar cuenta que lo único que tienen ahí es un arreglo serie paralelo de muchas baterías para poder tener el valor de voltaje necesario y la cantidad de corriente suficiente para alimentar todos los sistemas. Por ejemplo, no sé si hayan observado en cualquier lugar, no necesariamente solo en las ciudades, en muchos lugares hay unos edificios de Telmex que no tienen ventanas. Generalmente, depende del lugar, qué tan grande sea, pero son unos edificios pintados de color gris. Y en la parte externa está el logotipo de Telmex. Estos edificios, los que no tienen ventanas, porque hay algunos otros que son oficinas, pero estos edificios, si han tenido la oportunidad de observar, y si no, cuando vean por ahí en algún edificio el logotipo de Telmex, si observan, estos edificios no tienen ventanas, porque dentro de ese edificio está todo el equipo que hace funcionar las líneas telefónicas. Allá adentro hay gabinetes, parecen lockers, y dentro de cada uno de estos lockers hay una gran cantidad de tarjetas electrónicas que controlan nuestras líneas telefónicas. Entonces, entre más grande sea el lugar, más cantidad de líneas telefónicas tienen y entonces más equipo hay, esos edificios son mucho más grandes. Hay algunos lugares, por ejemplo, eso lo podemos observar más en los estados, por ejemplo, en alguna cabecera municipal, y en lugar de ser un edificio, solo es una casa, pareciera una casa de una sola planta, pero allá adentro lo mismo, tiene una gran cantidad de circuitos, tarjetas y demás que controlan las líneas telefónicas. En el caso de los estados, por ejemplo, que están aquí, bueno, es más, también aquí en la misma Ciudad de México, entre más lejos se encuentre uno, por ejemplo, esos lugares tienen antenas que transmiten esa señal, pero lo importante es, en esos lugares tienen bancos de baterías para que si hay un corte en el suministro de energía eléctrica, no nos quedemos sin teléfono. Y es algo semejante, no es lo mismo, pero es algo semejante a lo que vamos a analizar ahorita. Son arreglos serie paralelo de muchas baterías. Si en algún momento ustedes pudieran observar lo que hay allá adentro, hay lugares en donde son 10, 50 o 100 baterías del tamaño de las baterías de un coche en diferentes arreglos para poder mantener el suministro de energía eléctrica de esos lugares y así evitar quedarnos sin electricidad. Y lo que se tiene ahí es un arreglo serie paralelo de estos dispositivos. Ahorita vamos a comprobar qué sucede en el caso de un capacitor, porque el comportamiento de un capacitor y de una batería en los arreglos serie paralelo es igual. La diferencia es que la cantidad de energía que nosotros tenemos aquí es mínima y nos dimos cuenta. ¿Cuánto tardó encendido el LED? Un segundo.
es prácticamente nada, comparado con lo que tendríamos en una batería. En una batería lo que buscamos es que esa cantidad de corriente que pueda alimentar a mi circuito sea suficientemente grande como para que dure encendido 10 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, un día. Depende mucho del tipo de batería. Entonces, siguiente parte. Acabamos de ver que con este capacitor de 1000 microfaradios, tardó prácticamente 1 segundo cuando el capacitor es un único capacitor. Voy a conectar un segundo capacitor de 1000 microfaradios en paralelo. Y ahora tengo aquí un segundo capacitor. Lo voy a poner aquí. ¿Qué necesito para que estos dos capacitores estén conectados en paralelo? Simple y sencillamente, poner un cablecito de este punto a este y otro en la parte superior de este punto a este. Voy a colocar entonces un cablecito en la parte superior. De este punto a este. Y otro en la parte inferior de este punto a este otro. Listo. Aquí ya tengo los dos capacitores en paralelo. Lo único que hice, recuerden, es hacer que compartan un par de nodos. Este es uno, lo comparte, y en la parte superior, este es otro, y lo comparte. Algo importante, espero que se alcance a apreciar, es que el negativo, la línea negra y la línea negra de este, están al mismo punto. No puedo conectar positivo con negativo, porque lo que estaría haciendo es ponerlo en cortocircuito. Recuerden, tienen polaridad, positivo con positivo, negativo con negativo, porque estamos hablando de un arreglo en paralelo. Eso significa que deben estar los dos en el mismo punto. No puedo tener uno hacia un lado, hacia un extremo, y el otro hacia el otro. Los dos positivos al mismo punto, los dos negativos también hacia el mismo punto. Los dos están descargados, por lo tanto, no observo nada. Lo que tengo que hacer entonces nuevamente, me desconecto y me conecto a la fuente de alimentación. Me conecto a la fuente de alimentación. Ya se cargaron los capacitores y ahora nuevamente me muevo a este lado. Si se dieron cuenta, el tiempo que nosotros tenemos aquí ha cambiado. El tiempo de carga y descarga del capacitor, podemos observar que cambió. Nuevamente me voy a mover a este punto. Se cargaron. Me muevo nuevamente hacia acá. Y el tiempo ahora cambió. Podemos observar en este caso que el tiempo que tarda encendido es mayor que cuando solamente teníamos uno. Prácticamente es del doble. Nuevamente me conecto y voy a apagar la luz para que se vea más claro. Ya está cargado, simplemente lo conecto. Y si se dan cuenta, el tiempo que tarda es prácticamente de el doble. ¿Qué podemos observar hasta aquí? ¿Qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es que en el caso de un capacitor, cuando los dos son del mismo valor de capacitancia, eso es importante. Recuerden, estamos poniendo aquí dos valores iguales en cuanto a la capacitancia. Lo que podemos observar es que cuando están en paralelo, el valor de la capacitancia, es decir, el valor de la capacidad que tiene, se incrementa. Si yo tengo dos capacitores de 1000 microfaradios en paralelo, lo que va a suceder es que tarda el doble de tiempo para cargarse que si yo solo tuviera uno. Pero, además de tardar el doble de tiempo para cargarse, lo que voy a tener es que hay más carga. Ahorita vamos a ver lo que sucede cuando están en serie. Cuando yo tengo dos capacitores en serie, este mismo caso, dos capacitores de 1000 microfaradios conectados en serie, se comportan como un solo capacitor de la mitad del valor. Es decir,
Si son de 1000 microfaradios, sería como si tuviera un capacitor de 500 microfaradios. Por lo tanto, se va a descargar mucho más rápido que si solo tuviera uno de 1000. Cuando yo tengo capacitores en paralelo, la capacitancia se incrementa, por lo tanto, el tiempo que va a tardar en descargarse es del doble. Cuando yo tengo capacitores en serie, ahorita lo vamos a ver, lo que vamos a tener es que la capacitancia, el valor en cuanto a la magnitud, se va a reducir a la mitad. Entonces, nuevamente hago la medición por última vez y prácticamente lo que va a suceder es que estos capacitores se cargan, ya están cargados, me muevo, se descargan y tarda aproximadamente 2 segundos. Si yo quito uno de los capacitores, lo voy a quitar. Ahora, a pesar de que los cables siguen estando en ese mismo lugar, no afecta en nada, no hay nada conectado, no afecta en nada, estoy exactamente aquí a la mitad. Vuelvo a cargar el capacitor, se carga, y cuando yo me muevo aquí, prácticamente es de la mitad del tiempo. Aproximadamente 1 segundo. Si se fijan, es poquito menos. El capacitor está cargado, me muevo, más o menos 1 segundo. Voy a conectar el segundo capacitor. Cargo. Y cuando me muevo tengo prácticamente el doble de tiempo, casi 2 segundos. ¿Qué sucede ahora cuando yo pongo 2 capacitores en serie? Cuando pongo 2 capacitores en serie, sucede algo semejante a lo que tenemos en las pilas o en las baterías cuando las conectamos en serie. Voy a tener el positivo del primer capacitor a un punto y el negativo hacia el positivo del segundo para poder tener una sola salida. Vamos a hacerlo aquí. Voy a desconectar esto, que fue la conexión en paralelo. Quito la conexión de aquí, quito este capacitor y voy a cambiar la posición. Tengo el capacitor de este punto a este punto. Ahí está. Positivo de este lado sigue siendo este el positivo. Este es el negativo. No sé si se alcance a apreciar. Creo que no. Ahí. Este es el negativo. Por lo tanto, tiene que ir el negativo con el positivo. Ahora tendría que estar conectado aquí el segundo capacitor, positivo, y de este lado el negativo. Es decir, entra positivo, sale el negativo, entra el positivo, sale el negativo. Y aquí lo que tengo es estos 2 capacitores que ahora se encuentran conectados en serie. Voy a mover mi cablecito que estoy utilizando y lo voy a poner aquí. Más separado para que se vea realmente dónde está. Aquí. Nuevamente voy a cargar mis capacitores. Se cargó, ya tengo cargado los capacitores. Me desconecto y me conecto aquí. Y si se dan cuenta, nuevamente voy a apagar la luz para que se vea un poco más claro. La cantidad de tiempo que tarda encendido el diodo emisor de luz es de la mitad del tiempo que tardaría si estuviera solamente uno. Prácticamente medio segundo. Cargo. Y... ¿dónde está? Ya no veo. Descargo. Si se dieron cuenta, prácticamente fue la mitad del tiempo que si hubiéramos tenido un solo capacitor. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que cuando los capacitores están conectados en paralelo, el total de su capacitancia se incrementa. Si tengo, y si la capacidad, el total de la capacitancia se incrementa, significa que puede almacenar más energía. Si tengo 2 capacitores como estos de 1000 microfaradios en paralelo, va a tomar el doble de tiempo para descargarse que cuando se encontraba conectado solo uno. Es decir, la capacitancia es del doble porque son 2. Cuando los capacitores ahora se encuentran conectados en serie, el total de la capacitancia se reduce, se va a reducir a la mitad. En este caso, que son 2, si son 2 capacitores de 1000 microfaradios conectados en serie,
se comportan como si tuviéramos un solo capacitor de 500 microfaradios. Y para descargarse, toma la mitad del tiempo que tardaría un solo capacitor. Cuando tuvimos un solo capacitor de 1000 microfaradios, tardaba aproximadamente un segundo en descargarse. Cuando teníamos los dos en paralelo, tardaba el doble, 2 segundos en descargarse. Y cuando tenemos estos dos capacitores en serie, tarda la mitad del tiempo en descargarse. Esto es lo que tenemos. Hicimos una prueba con capacitores de 1000 microfaradios. Vamos a hacer una prueba con capacitores más pequeños. Lo vamos a hacer un poco más rápido porque el procedimiento es exactamente el mismo, pero vamos a analizar qué sucede cuando en lugar de ser capacitores de 1000 micros como estos, los voy a quitar, que son bastante grandes en cuanto a su capacitancia, utilizamos un capacitor de un valor mucho más pequeño. El valor que vamos a utilizar es de, para tener 10 microfaradios. Tenemos aquí un capacitor de 10 micros, 10 microfaradios. Ubico el positivo y el negativo. Y vamos a realizar la conexión. Es más, no, vamos a poner, ¿dónde está el otro capacitor? Este. Vamos a usar este para que se vea un poquito mejor. No vamos a usar ese de 10 micros, vamos a usar uno un poco más grande para que se vea un poco más claro. Vamos a utilizar este. Este capacitor que tengo aquí es un capacitor de 470 microfaradios. Este de aquí es de 470 microfaradios. La terminal negativa está marcada en color gris. Esta es la terminal negativa, marcada en color gris. La terminal positiva no tiene ninguna marca. Cuando el color del capacitor es distinto al color negro, la línea que hace referencia a la terminal negativa es color negro. Cuando el capacitor es color negro, la línea negativa generalmente está en color gris. Entonces, voy a conectar mi capacitor y vamos a observar qué es lo que sucede. Tenemos entonces el negativo y el positivo del capacitor. ¿Listo? Ya está conectado. Voy a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Simplemente voy a cargar el capacitor y voy a descargarlo. Me conecto de este punto. Cargo el capacitor. Después, lo único que voy a hacer es cambiar la posición hacia este lado para que esté alimentando a mi diodo emisor de luz y me conecto. Si se dan cuenta, voy a apagar la luz nuevamente para que se vea un poquito más claro. Cargo el capacitor. Me desplazo hacia este lado y ahora hago que circule corriente. Si se dieron cuenta, se descargó muchísimo más rápido. Prácticamente fue de aproximadamente la mitad del tiempo que teníamos en un solo capacitor de 1000 microfaradios. Cargó. No lo conecté bien. Listo. Ya se cargó. Y aquí se descargó. Si se dan cuenta, el tiempo que tarda es muchísimo menos. Prácticamente es de la mitad del caso anterior. Y es aproximadamente de la mitad del caso anterior porque el valor de la capacitancia que tenemos aquí es más pequeño. Si yo tuviera un capacitor todavía más y más y más y más pequeño, tendríamos entonces que este valor haría que el tiempo sea cada vez menor. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda o alguna pregunta con esta primera parte de la práctica? No, profe. ¿No? No, profe. Si se dieron cuenta, lo único que estamos haciendo hasta aquí es conectar y desconectar un capacitor. Este capacitor que estamos conectando y desconectando, si está en serie o está en paralelo, nos permite visualizar de mejor forma la intensidad por la cantidad de luz que tenemos
que tenemos en él. Pero más allá de eso, el circuito sigue siendo el mismo. ¿Para qué es importante observar esto? Es importante observar esto porque el siguiente circuito es la fuente de alimentación de media onda. En la fuente de alimentación de media onda dijimos que vamos a tener un par de diodos que están conectados a un transformador. La salida de esos diodos están conectados, depende de la fuente de alimentación, a un solo capacitor o a dos capacitores. Lo común, lo normal es que sean dos capacitores para que el rizo sea menor. Entre menor sea el rizo, más cercano estamos a una señal de corriente directa, que es lo que estamos buscando. Entonces voy a desconectar el circuito y pasamos a la siguiente parte. Voy a poner mi diodo emisor de luz por aquí en algún punto. Lo voy a poner aquí arriba. Solamente para no tener que hacer nuevamente la medición del ánodo y el cátodo. Voy a quitar la fuente de alimentación que tenemos de 5 volts porque vamos a conectarnos ahora a una señal de corriente alterna. Como me voy a conectar a una fuente de corriente alterna, ya no necesito mi fuentecita que he estado utilizando. Para la segunda parte, una fuente de alimentación de corriente directa, una fuente lineal. ¿Qué tenemos en una fuente lineal? Una entrada de corriente alterna. La entrada de nuestro circuito va a ser una fuente de corriente alterna. Esta fuente de corriente alterna viene de un transformador. Aquí tengo mi transformador. Voy a quitar la resistencia y lo voy a poner por aquí arriba. Tengo mi transformador. Este transformador es un transformador reductor. Se alimenta en este extremo con 127 volts. Está conectado a este punto. Por lo tanto, la entrada son 127 volts de corriente alterna. Y la señal de salida, si observan, es el mismo transformador que utilizamos la práctica pasada. Es un transformador de 12 volts a 500 miliamperes. Por lo tanto, este transformador es un transformador con derivación central. ¿Por qué me interesa que tenga derivación central? Porque uno de los circuitos rectificadores requiere a fuerza una derivación central. Al menos el rectificador de media onda requiere derivación central. Si yo no tengo derivación central, el circuito no va a funcionar correctamente. No nos va a permitir visualizar lo que nosotros queremos. No hay forma de conectarlo. Si no es a través de una derivación central, no hay forma de conectarlo. ¿Qué tenemos a la entrada? Una bobina que tiene una cantidad n de vueltas. ¿Qué tenemos en la salida? Una bobina que tiene n cantidad de vueltas. ¿Cuál es la diferencia entre la bobina primaria y la bobina secundaria? Es decir, la bobina que está conectada a la fuente de alimentación y la bobina a través de la cual vamos a realizar nuestras conexiones. La diferencia es que una tiene una derivación. Esa derivación o la derivación central no es otra cosa que un cable que está conectado prácticamente a la mitad de esa bobina, y ese cable que está conectado a la mitad de esa bobina lo que hace es dividir, bueno, más bien, no lo divide. Lo que hace es generar un nodo, un punto a través del cual yo puedo realizar una conexión que ahí sí la conexión me permite dividir el voltaje. Y con eso entonces lo que vamos a tener nosotros es que el circuito puede tener de la derivación a un extremo un voltaje, de la derivación al otro extremo otro voltaje, y de extremo a extremo un voltaje que será del doble de los voltajes que tengo con respecto a la derivación. ¿Para qué nos sirve entonces en términos prácticos la derivación central en un transformador como estos? La derivación central lo que hace, ahora sí, como les decía, es dividir este voltaje, que si no tuviera la derivación central, prácticamente no tendría forma de acceder a él. Una ventaja que tienen los transformadores con derivación central es que puedo o no conectar la derivación. Habrá algunos casos, por ejemplo, en algunos rectificadores, en los que no nos interesa conectar la derivación central, y aunque estuviera ahí, aunque esté
La derivación, lo único que hago es ponerle un poco de cinta de aislar para evitar que esté expuesto el conductor y nada más. No realizo ninguna conexión. Eso es, por ejemplo, para el rectificador de onda completa. En un rectificador de onda completa no necesito la derivación central, solamente conecto de un extremo al otro. Pero en un rectificador de media onda, que es el primero que vamos a analizar, ahí sí necesito esta derivación porque la referencia de esta fuente de alimentación, la referencia está en la derivación central. Si yo quiero armar una fuente de alimentación de doble polaridad, sucede exactamente lo mismo. Necesito tener esta derivación central para poder generar la referencia. Recuerden, no todos los transformadores tienen derivación central. Si yo tengo un transformador que no tiene derivación, no puedo armar una fuente de alimentación, una fuente lineal de de onda completa. No hay forma de poder hacer eso. Entonces, ahorita vamos a analizar la primera fuente, que es la de onda completa. Utilizaremos la derivación central. Después tendremos la segunda fuente de alimentación, que es la fuente con puente rectificador. Y finalmente, la última fuente de alimentación, que es una fuente de doble polaridad. ¿Cómo vamos a poder comprobar que esto realmente está funcionando y que esto realmente corresponde con lo que nosotros queríamos? Simple y sencillamente conectando una carga. ¿Cuál va a ser nuestra carga? El diodo emisor de luz. Lo que está entrando aquí en el transformador es una señal de corriente alterna. Por lo tanto, si yo conectara mi diodo emisor de luz a la corriente alterna, en principio se va a quemar por la magnitud, es un voltaje excesivamente grande. Y segundo, no es el tipo de fuente de alimentación que yo requiero para un diodo emisor de luz. Un diodo emisor de luz requiere una fuente de corriente directa. ¿Por qué requiere una fuente de corriente directa? Porque lo que nosotros necesitamos es polarizar directamente o inversamente ese diodo emisor de luz, para que cuando esté polarizado directamente, emita fotones, es decir, se vea la luz, y cuando esté polarizado inversamente, no emita fotones y por lo tanto no se vea la luz. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, en principio, tengo aquí mi transformador. Voy a empezar a ubicar las posiciones en las cuales voy a realizar mis conexiones. Recuerden, podemos conectar en donde nosotros querramos. Voy a poner bastante separadas las conexiones para que se aprecie un poquito mejor ya en la práctica. Tengo uno de los extremos. Este lo voy a conectar aquí. Tengo la derivación central. Le voy a poner un conductor que me permita conectar de manera correcta. Listo. Este siempre se resiste. Listo. La derivación central la voy a poner a este punto. Y lo voy a doblar un poquito hacia acá para que no estén tan cerca uno y otro. Y la tercera terminal la voy a poner a este punto. Recuerden, estas posiciones que acabo de elegir son aleatorias. Realmente no existe una norma, algo que me indique en dónde lo conecte. Yo me puedo conectar donde yo quiera. Por cuestiones de comodidad y de facilidad, para que no haya cortocircuito, porque como siempre estoy haciendo mediciones aquí, están expuestos los conductores. Si yo los pongo muy cerca, podría hacer un cortocircuito y entonces podría dañar lo que yo tenga conectado. Tengo entonces el inicio de la bobina, la derivación central y el final de la bobina. O el inicio de la bobina, la derivación y el final de la bobina. El inicio y el final, recuerden, es aleatorio. Yo puedo llamarle inicio o final de la bobina a uno u otro conductor, porque al final de cuentas es una señal de corriente alterna. No hay un punto específico, como en el caso de la señal de corriente directa, en el que el positivo siempre será positivo y el negativo siempre será negativo. Aquí tendremos semiciclos. Tengo entonces la derivación central. Lo que tengo que hacer simplemente es colocar un diodo rectificador como estos, de este punto a la derivación, después otro diodo rectificador de este punto a la derivación, colocar una resistencia en la salida o en la carga, y lo que tendría ahí sería una señal de corriente continua pulsante. Cuando yo coloque en paralelo con esa resistencia un capacitor,
Lo que voy a tener entonces ahora es que ese capacitor que ya vimos hace unos momentos en la primera parte de la práctica, que permite la carga y descarga, lo que me va a dar como resultado es que esa señal sea una señal de corriente directa. Y si yo en la salida conecto un diodo emisor de luz con su respectiva resistencia, lo que yo debería observar es que ese diodo emisor de luz va a encender. ¿Cuál va a ser la magnitud de voltaje que yo tenga en la salida de esta fuente de alimentación? El valor de la mitad de lo que me puede entregar el transformador, porque estoy utilizando como referencia la derivación central. Eso significa que estoy, en cuanto a magnitud, solamente conectando de este punto a este o de este punto a este. Mitad y mitad. Rectifico la mitad y rectifico la otra mitad de la señal. Este transformador hemos dicho que es de 12 volts. Por lo tanto, lo que yo esperaría ya al final de mi circuito es la mitad de ese voltaje. En lugar de tener 12 volts, tendré teóricamente 6, pero tenemos que recordar que este dispositivo requiere un valor de al menos 0.7 volts para poder permitir el paso de la corriente. Tendremos entonces a esos 6 volts que restarles estos 0.7 volts. Esperaríamos tener un voltaje aproximadamente de 5.3. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque va a depender de las variaciones que yo pueda tener a la entrada del transformador. Si mi transformador está recibiendo menos de esos 127 volts que esperaría, tendría en la salida un valor de voltaje ligeramente más pequeño. O si mi transformador me está entregando un voltaje por arriba de los 12 volts, entonces serían más de 6 y más de 6. Si está recibiendo más de 6 volts, entonces mi salida también estará ligeramente por arriba de esos 5.3 volts. Va a depender directamente de las características de la alimentación. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, profe. ¿No? Pues muy bien, son 8:23. Vamos a hacer un receso de 10 minutos.